Pero muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de las personas que vayan a ver la reproducción, la repetición de este live, o los que estén aquí en este momento, los que estén en diferentes zonas del país. Les damos una muy buenas, de aquí, desde Colombia, les damos una muy buenas noches. Que el Padre amado sea permitiéndonos, tanto al hermano como a mí, poder que nos dé su misericordia para poder hablar de lo más hermoso y maravilloso y la única verdad, que es su palabra, la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra que da salvación, la palabra que redime. Mejor dicho, se queda corta esta maravillosa palabra en todo lo que uno puede escribir. Entonces, hoy, en compañía con el hermano, vamos a compartir una un delicioso banquete con la mano de nuestro Padre Celestial, que es el que nos guía en todo momento, y el Espíritu Santo, que es el que nos guía en su palabra para poder tener el discernimiento de que su palabra pueda atesorar en nuestros corazones. ¿Sí? Y oro para que cada una de las personas que vayan a ingresar, ya sea en el live del hermano como en el live mío, que sea el Padre poniendo en sus corazones y haciéndolos un corazón de carne, que puedan y que le haga permitir escuchar. ¿Sí? Así que, buenas noches, hermano, ¿cómo está? Buenas noches, hermano Camilo. Muy bien, gracias. Y bueno, gracias a Dios por esta otra oportunidad que nos permite compartir, ¿no? Y que bueno, Amén. que la gente que Dios haya traído a este live, a este video, sea que ellos sí van a recibir, ellos sí Amén, van a amén. poder Por fe, amén. recibir, ellos sí van a poder recibir esta palabra, este evangelio. Amén. Listo, mis hermanos invitados. Hoy vamos a ver un tema muy especial. Pues todos los temas son muy maravillosos cuando vienen de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a ver en un tema el cual viene desde esta mañana, me viene retumbando en la cabeza y el Padre me lo puso en mi corazón. Y es el tema de las adversidades o los problemas. Eh, Quizás las adversidades o problemas vienen de Dios, vienen de nuestro Padre. Esa es una pregunta que hago. Porque el común de las personas, cuando todavía no están salvas, todavía no tienen la palabra de Dios atesoradas en su corazón, no han recibido esa maravillosa salvación en sus vidas, piensa que cuando les pasan unas pruebas muy difíciles, dificultades, dígame. Entonces, como venía hablando, em, las personas de forma natural, cuando se les dice, ¿por qué me pasan tantas situaciones, tantos problemas, tantas dificultades? Para estas personas que no tienen a Dios en su corazón, no han atesorado su palabra, es como que fuera una desgracia, ¿sí? Como que es una maldición para estas personas. Pero sabemos que para los cristianos, dificultades, eh, problemas, son una bendición, ¿sí? Y en este live vamos a ver por qué son una bendición. Cuando el resto del mundo dicen que son quizás los problemas y las dificultades, como decimos coloquialmente, esa persona es muy de malas, tiene una mala racha, dicen así, ¿sí? Así que vamos a irnos a Lamentaciones en el Antiguo Testamento. Así que vamos a tener la palabra del Señor como en todos los live, porque aquí no hablamos cosas que se nos ocurran, sino lo que está acá escrito, ¿sí? Así que vamos a ir a Lamentaciones 3. Que todos tengan su palabra. Recuerde, como siempre decimos con el hermano, nosotros somos mentirosos, no nos quedan a nosotros. Todo hombre mentiroso, más Dios veraz, dice la palabra. Lamentaciones capítulo 3. 3 versículo 37. Listo. ¿Listo? Y que sea el Espíritu Santo que nos guíe en su palabra para poder discernir su palabra. ¿Listo? Lamentaciones 3:37. Entonces dice de la siguiente manera. ¿Quién será aquel que diga que
sucedió algo que el Señor no mandó. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Vamos a dejarlo ahí, hermanos y invitados. ¿Se escucharon muy bien? ¿Quién será que diga que hay algo que Dios no mandó, que el Padre Celestial no haya mandado? ¿Sí? ¿Será que de la boca del Padre no puede salir lo bueno y lo malo? No sé en qué versículo dice, de pronto el hermano sabe, pero dice que no se cae una hoja si el Padre así no lo permite. No me acuerdo muy bien en qué versículo es. ¿Y por qué traigo esto? Porque si nos acordamos en la historia de Job, cuando él tenía de todo, él tenía sus riquezas, tenía sus ganados, tenía sus hijos, tenía prosperidad. Cuando Satanás, Dios permitió que Satanás tocara su vida, eh, él le dijo a su esposa, recibiremos de Dios lo bueno, pero no recibiremos lo malo. ¿Sí? Así que cuando hacemos la pregunta que dije al principio, ¿será que la adversidad, los problemas, las dificultades vienen de Dios? Sí. Pero ¿por qué motivo? Sabemos que Dios no hace nada al azar. Dios tiene un propósito con todo, ¿sí? Con cualquier cosa. Con las dificultades mucho más. Porque quiero que vayamos a, a un versículo, de pronto de hermano se lo sabe, el versículo que dice que es mejor estar en la casa de luto que en banquete. ¿Sí sabe cuál es el versículo, Sí, hermano? sí, sí me acuerdo y lo he puesto en un video, pero la cita bíblica. ¿No se acuerda? Bueno, No, 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 vamos no. a parafrasearla, ¿sí? En la cita bíblica, el hermano, pues cuando edite el video va a poner la cita bíblica y dice la palabra, dice que es mejor estar uno en casa de luto que en casa de banquete. ¿Por qué situación? Porque en casa de luto hay su cara está triste, ¿sí? Pero necesita de algo y ese algo es Cristo, ¿sí? En casa de banquete tú tienes todo, no necesitas nada, ¿sí? No necesitas, cuando hay banquete hay mucha comida, hay diversión, te están pasando bueno, pero en casa de luto, una persona que esté enlutada recibe más en su corazón que una persona que esté en banquete, porque lo tiene todo, ¿sí? Así que, si podemos ver, nosotros los cristianos, los que somos eh, amados por el Padre, los que hemos recibido la salvación, quisiera que nos fuéramos a un versículo muy importante, que es en Oseas. Oseas también que está en el Antiguo Testamento. Oseas 11. ¿Listo? En Oseas 11, en el capítulo 11, versículo 4. Y dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Sí? Nuestro Padre amado dice que nos atrae con cuerdas de amor. ¿Sí? Cuando en nuestras vidas, también sé que la vida del hermano y de muchos cristianos, es inevitable que nos haya pasado algo que es difícil de contar, ¿sí? Una situación difícil, algún conflicto con nuestros familiares, algo con nuestra salud, algo con alguna enfermedad, algo difícil en nuestras vidas. Pero sabían que los que Dios tiene para que escuchen su palabra, su evangelio, Él les da un trato especial, sí. Y no porque seamos diferentes, no. Lo digo que un trato especial porque Él con esas dificultades nos va trayendo con esas cuerdas de amor, ¿sí? Porque para un cristiano
es muy importante el testimonio, ¿sí? Y cuando Dios permite esas dificultades en nuestras vidas, se convierte en un testimonio para dar a conocer ese maravilloso Dios, ese Padre Celestial que nos ha sacado de esa dificultad, ¿sí? Por medio de su palabra, que no es nada más, ¿sí? Porque por medio de su palabra, cuando nosotros estábamos, como dice la palabra, muertos en delitos y pecados, cuando nosotros nos encontramos en esa circunstancia difícil, que nadie más nos podía salvar, porque es en una circunstancia que quizás nadie más sabe, solo tú sabes qué pasaste, solo tú sabes cuál es tu testimonio y Dios de dónde te sacó, ¿sí? Entonces eso hace parte de tu testimonio, ¿sí? Para tú darte cuenta, mirar atrás y decir, el Padre de qué hoyo oscuro me sacó, de qué parte me ha sacado. Por eso dice su palabra, yo te atraigo con lazos de amor. Y quizás las personas piensan que los lazos de amor es como que solo cosas buenas. No, hay veces cuando uno tiene un amigo verdadero, el amigo verdadero le va a decir la verdad, no le va a decir solo cosas buenas, porque un amigo verdadero te va a decir las cosas no para que tú te sientas bien, no para que tú te sientas como decimos, lisonjero, no. El amigo te dice la verdad. Cuando tú estás fallando en algo, te va a decir. Y Dios es una comparación muy, pues igualmente Dios y con los hombres es muy diferente, pero nuestro Padre Celestial, cuando nos atrae con esas cuerdas de amor, nos atrae con ese testimonio de nuestras vidas, ¿sí? Que es muy difícil lo que pasamos, pero tiene un propósito maravilloso y es que nosotros recibamos la salvación en Cristo Jesús por medio de esas dificultades, así como cuando Pedro estaba en la barca que comenzó a caminar por el agua, cuando Cristo le dijo, ven, camina por el agua, ¿sí? Él estaba con su fe, pero porque él dejó de creer, se hundió. Siempre Dios nos está mandando a que nosotros creamos en fe, ¿sí? Así que, ¿por qué las dificultades, por qué las dificultades son tan importantes en la vida de un cristiano? ¿Por qué son tan esenciales las dificultades, las cosas que quizás nos dan difícil sobrepasar eso? ¿Por qué? ¿Por qué por qué será tan importante esto para el cristiano? Así que, bíblicamente, nos vamos a ir a Eclesiastés 7:14. ¿Por qué a un cristiano son tan importantes las dificultades? Entonces, Eclesiastés 7:14. Espero que escuche muy bien, que sea el Padre que habla su entendimiento y su corazón para escuchar lo que vamos a leer en esta noche, en este compartir de la palabra. Y dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esa palabra última es maravillosa, que nada halle después de él. Porque si nos ponemos a ver qué hace la adversidad en un cristiano, la adversidad en un cristiano hace que uno vuelva la mirada a Dios, al Padre, porque muchas veces estamos secos espiritualmente, ¿sí? No porque una persona ya sea salva, como lo podemos ver en muchas historias de la Biblia, muchas veces dejan la palabra de Dios a un lado, dejan de orar, dejan de congregarse en en la iglesia verdadera de los justos, ¿sí? Entonces son secos espiritualmente, no están bebiendo del agua todos los días, ¿sí? ¿Y qué hacen las adversidades? Las adversidades, como dice acá, a lo último del versículo 14, en el versículo 14,
a fin de que el hombre nada halle después de él. De que yo me vea a mí mismo, aquí Camilo, aquí el hermano, y diga, en mí no hay nada que Dios pueda recibir. ¿Sí? Las adversidades nos hacen volver a ver atrás de donde el Padre nos ha sacado. Y de que ahí de decir que, no, que tenemos el pecado, no volver. Porque Dios nos ha sacado de esa mentira. ¿Sí? Pero acá nos dice en el versículo 14, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. ¿Qué tenemos que considerar? Nosotros los cristianos, ¿qué tenemos que considerar? Así que nos vamos a ir para el versículo, para Romanos. Romanos 5. Vamos a ver el cristiano en el día del mal, ¿qué tiene que considerar? ¿Qué es lo que tenemos que considerar en esas debilidades, en esas circunstancias difíciles? ¿Sí? Vámonos a Romanos 5. Un cristiano que se puede preguntar, o bueno, un cristiano que puede considerar en la dificultad. ¿Sí? Vamos a responder bíblicamente. Y dice el versículo 5, Romanos 5, vámonos al versículo 3. Capítulo 5, versículo 3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Escuchemos muy bien. Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué producen las tribulaciones? Primero, paciencia. Vamos por la otra. Y la paciencia prueba. Segunda prueba. Y la prueba esperanza. Tercera, la esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos viles, a su tiempo murió por los impíos. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué produce, hermanos? Paciencia, esperanza. ¿Qué más dije? Paciencia, esperanza. Paciencia, esperanza, prueba. Y eso no avergüenza, dice la palabra. Porque muchas personas piensan que cuando ven a un cristiano pasar por dificultades, un cristiano muchas veces piensa, cuando piensa naturalmente, piensa, pero es que si yo soy cristiano, porque si, tengo que seguir pasando por dificultades. Pero si tú vuelves atrás, tú te das cuenta que las dificultades es cuando Dios más te habla. Es cuando Dios más te entrena, hace que tu fe sea como ese grano de mostaza, pequeño pero fuerte. Como dice la palabra, un grano de mostaza es pequeño, pero de ese grano sale un árbol gigante. El grano de mostaza es muy especial porque no se daña con nada. Lo queman, lo pisan, no le pasa nada. Por eso nuestro Padre Cristo nos dijo que nuestra fe fuera como ese grano de mostaza. No por pequeño, sino porque es fuerte, resistente. Que esa fe en las dificultades, nosotros entendamos por qué en nuestras vidas hay dificultades. A los cristianos, por qué tenemos adversidades. Porque esas adversidades nos dan esperanza. ¿Sí? Porque sabemos que Cristo, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, Cristo nos dice que vivamos conforme a Él. ¿Y Él que vivió? Tribulaciones, azotes, lo intentaron apedrear, lo vituperaban, le decían hereje, se rasgaban las vestiduras los fariseos, porque Él decía que era el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, qué privilegio es que en el mundo tengamos esas aflicciones porque nombramos el nombre de Cristo. Tengamos aflicciones porque decimos que ya no hay más pecado. Nos dirán locos, nos dirán dementes, sí. Dicen, hay un título muy chistoso que de pronto a los hermanos le han dicho muy bien que dicen, ah, no, en esa religión le lavaron el cerebro. Y sí, a mí me da risa porque sí.
Nos lavaron el cerebro de toda la porquería que había acá, toda la mentira que Satanás quería meternos acá, de decirnos que seguíamos siendo pecadores, de que pero si usted es cristiano, ¿por qué sufre tanto? Usted no es cristiano entonces. No, porque decimos, Cristo también sufrió, Cristo también lo latigaron, lo escupieron. Y dice, cuando tengan ustedes esas tribulaciones, gócense en esas tribulaciones, gócense. Porque a mí, dice Cristo, porque a mí también me las hicieron. Cuando los vituperen, cuando hagan cosas por mi nombre, gócense. Por eso nosotros nos gozamos por eso. Porque esas tribulaciones traen esperanza. Dígame, hermano, traen fe. Y no sé si es en Mateo, creo que está en Mateo donde menciona esa parte, ¿no? No sé, Ujú. no sé si es Mateo 3 o Mateo, bueno, que dice que bienaventurados los que por mí os vituperen y os digan mentiras, cualquier cosa contra vosotros mintiendo. No sé si Ajá. se acuerda de la cita para poder No, no me buscarla, ¿no? acuerdo muy bien, la verdad. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Uy, uy, ese versículo como que llegó así, ¡chas! Es Mateo capítulo 5 versículo 14 que dice, Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se esconde una luz, el versículo 15 ni se esconde una luz y se pone debajo de la almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nosotros podemos estar en problemas, podemos estar en problemas así muy, bueno, lo que dijo el hermano, ¿no? Pero nosotros siendo esa luz, será que nosotros siendo esa luz debemos estar apagada la luz? No, tenemos que estar alumbrando como nunca antes. Y sobre todo, no estar ahí escondida, sino simplemente alumbrar a todo el mundo, ¿no? Amén. El hermano me hace pensar mucho en Génesis, cuando nuestro Padre amado dice que dos lumbreras, la lumbrera mayor y la lumbrera Y la menor. lumbrera menor. Sí, La lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna, pero la que le da que le da la luz a la luna es el sol, ¿sí? sí, Nosotros somos esa luna que el Padre amado es el sol que nos da esa luz a nosotros, ¿sí? Así que nosotros como somos instrumentos, como dice el hermano, esa vela, esa lámpara, no puede ser, no puede ser apagada porque nosotros, el resplandor del Padre que nos transmite a nosotros por medio de su palabra, es la que nos hace permitir hablar de él, hablar de esa luz, ¿sí? De que a pesar de las tribulaciones, esa luz no se puede apagar, porque nuestro Padre amado, nuestro Padre celestial siempre está ahí con nosotros, ¿sí? Y yo sé que muchos, y lo digo también en mi parte, cuando veíamos personas que para nosotros, nuestro propio pensar, decíamos, pero ¿por qué a tantas personas que hacen lo malo, quizás personas que hacen cosas que no son debidas, le va tan bien? Creo que hay muchas personas que pues yo me hacía, ¿no? Ya cuando uno entiende la palabra, pero sé que hay muchas personas acá que quizás se hacen esa pregunta. ¿Por qué tantas personas que son malas a nuestro punto de vista les va tan bien? ¿Sí? Y en la palabra, a una persona en especial se dio cuenta de esto. Una persona en especial se dio cuenta de que él en su sí mismo estaba viendo envidiosamente porque los malos tenían riquezas, tenían prosperidad, y él que hacía lo bueno no lo tenía. ¿Sí? Así que vayámonos a Salmos 73. Salmos 73. Un salmo de la historia, no, ese es el salmo de Asaf. Asaf vio eso que muchas personas
en nuestro diario vivir es lo que nos dicen. Nos dicen, pero ¿por qué a tantas personas malas le va tan bien? Consigue riquezas, propiedades. Y yo que hago lo bueno, yo que hago cosas de caridad, que supuestamente son buenas, que sabemos que nadie hay bueno, solo el Padre. Pero a nuestro punto de vista natural, decimos como que yo hago buenas cosas porque a mí me pasan tantas cosas malas y a los que hacen cosas malas les pasan cosas buenas. ¿Sí? Asaf se dio cuenta de esto. El Padre amado le permitió ver, ver como si él tuviera unos anteojos diferentes, unos anteojos espirituales, ¿sí? Entonces, vámonos al Salmo 73 a partir del versículo 2. Y dice, escucha muy bien, este dice, el destino de los malos. Pero bueno, no nos tenemos que dar esos titulitos. Sabemos que los titulitos no son de... Entonces, dice, en el versículo 2, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan de maldad, de hacer violencia y hablan con altanería, ponen en su boca contra el cielo y su lengua posee la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dice, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. He levantado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a las generaciones de sus hijos engañaría. Cuando pensé, escucho muy bien esta parte aquí está los anteojos espirituales que le dieron a Asaf, en el versículo 16. Cuando pensé que para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Escucharon? Asaf estaba viendo toda la prosperidad, dice riquezas, tierras, que no pasaban azotes, no pasaban dificultades, no pasaban nada malo, pero el Padre le dio unos anteojos espirituales y esos anteojos espirituales los hizo ver que él entró al santuario, a la presencia del Padre, y él le hizo ver cuál era el destino de todos ellos. ¿Sí? Mira, en este mundo hay personas que pueden tener riquezas por doquier, acumular, 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 pero sabemos cuál es su camino. Es un camino ancho que lleva a la perdición. ¿Sí? En este mundo pueden tener cosas, dígame hermano. Perdone que le interrumpe, pero me acuerdo de un versículo que le estaré poniendo en pantalla que dice que hay camino que a todo hombre le parece derecho en su propia opinión, Amén. pero en ese versículo dice cuál es su fin. Incluso hay dos versículos que hablan muy parecidamente, ¿no? Que hay camino que al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Así es. Entonces, bueno, estaré poniendo los dos versículos para que la gente lo pueda leer para los que están viendo esto en YouTube, ¿no? De hay Así camino es. que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Camino Pero de bueno, muerte. continúe.
Exactamente. Muchas gracias, hermano, por el apunte y muy importante. Hay camino que a los ricos les parece derecho porque, uy, estoy consiguiendo riquezas, estoy comiendo propiedades, estoy pasándola bien, como donde quiera, vivo en hoteles, paseo, hacen muchas cosas. Y sí, puede que en esta tierra pasen bueno, pasen sabroso, como decimos. Pero sabemos que dice la palabra que lo que vamos a vivir en esta tierra es un lapso de tiempo muy corto, que es como neblina. Pero ustedes han escuchado la palabra eternidad. Eternidad es la que vamos a vivir junto al Padre. ¿Quiénes? Los que atesoramos su, los que atesoramos su palabra, su sacrificio, esa obra en la cruz. Vamos a vivir una eternidad, pero no vamos a vivir la eternidad como las personas que piensan que solo en esta vida solo se vive por riquezas, por abundancia, por el amontonar. Esas personas ya tienen su camino, sí, y solo hay dos caminos. Uno a la perdición, ¿a dónde? A donde está Satanás, y uno a la vida eterna junto con Cristo Jesús. Eso me recuerda que creo que estaba en Mateo 7:14, creo que es Mateo. Vamos a mirar Mateo. Ah, no, sí, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Menos mal, porque ya lo había visto cuando estábamos buscando un versículo, pero Sí, pues sí. no lo tenía a la mano, ¿no? Pero menos mal que vi este de reojo, ¿no? Por ahí, de una pasada rápida. Pero bueno, Sí. Mateo capítulo 7, espero que lo tengan ahí, versículo 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Ahora sí continúa. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Y pero es curioso lo que dice el hermano en el versículo, bueno, lo que dice el hermano, no, lo que dice la palabra, que ¿por qué dice que muy pocos son los que la hallan, la puerta estrecha? No es porque solo a pocos se le da la salvación, no, la salvación es para todo el mundo, pero porque pocos son los que la hallan, porque pocos son los que deciden dejar de morir a ellos mismos y dejar esas cosas de su vida y dejar su pensamiento, dejar su conocimiento y seguir a Cristo. Por eso son pocos los que la hallan, porque muy pocas personas mueren a ellas mismas y dejan el atesorar, el acumular, para mejor dedicarse a la verdad que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Y para terminar, quiero que recuerden algo. Vámonos primero a un versículo. Vámonos a Romanos 8, 8, 29. Romanos 8:29. ¿Listo, hermano? Entonces, es el versículo 8, Romanos 8:30. Qué pena, 8:30. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, podemos ver acá que el Padre, no sé si el hermano se acuerda de un versículo quizás, que dice que todas las cosas a los que creen en su palabra les ayuda para bien. No me Sí, acuerdo así muy es. bien. El versículo, bueno, más o menos el versículo sí dice así. Todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, Entonces, amén. bueno, ojalá que lo haya dicho a la primera. Sí, es ¿Qué dice así, en ese totalmente. versículo? Todas las cosas le ayudan para bien a los que aman a Dios, ¿no? Pero Amén, los que sí. hemos recibido la salvación hemos sido revestidos de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, ¿no? Ujú, Aquel que ama al Padre y el Padre ama al Hijo, ¿no? sí. Pero bueno, esto lo podemos ver más adelante, pero
somos revestidos de aquel que ama al Padre, ¿no? De aquel Ujú. que, bueno, que se ama a sí mismo, ¿no? Porque, bueno, lo vamos a ver en un próximo live, en un próximo video. Amén, sí. Y como dice el hermano, en ese versículo dice que a los cristianos, los que aman a Cristo, los que siguen su palabra, todas las cosas les ayuda para bien. ¿Y por qué quiero terminar con esto? Porque hay dos historias, hay muchas historias, pero quiero traer a colación estas dos historias. Y es la historia de, de Pablo. Cuando Pablo estaba en una situación muy difícil, él tuvo muchas circunstancias difíciles, azotamientos, pero una en especial que me marcó mucho fue cuando él estaba, lo habían azotado y lo habían encarcelado, ¿sí? Pero a pesar de la azotación y la encarcelación, que de pronto si lo quieren buscar, porque ya se me acabó el tiempo, pero es en Hechos 16:25 al 28, si lo quieren buscar, cuando Pablo estaba encarcelado y y lo azotaron, primero lo azotaron y después lo encarcelaron, pero a pesar de que él estaba azotado y encarcelado, dice la palabra que él cantaba himnos a Dios. ¿Sí? Como la adversidad trae cosas buenas. Pero ¿por qué cosas buenas? Sí, sabemos que Pablo ya era escogido por el Padre. Había escogido ya su discípulo, su apóstol, ¿sí? Que fue el que Judas murió, entonces ya siguió Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque traigo a colación el decir que todas las cosas a los cristianos ayudan para bien. Porque Pablo, cuando comenzó a cantar himnos, dice la palabra que hubo un temblor en la cárcel y las puertas se abrieron y los presos fueron a la última donde estaba Pablo, porque a Pablo lo metieron en la última celda y fueron también a adorar al Padre. Se convirtieron al cristianismo. No me acuerdo cuántos números de personas, pero fueron muchas personas los que se convirtieron a Cristo, los que aceptaron la palabra de Dios, los no aceptaron, no, los que atesoraron la palabra de Dios, los que atesoraron ese evangelio que llevaba Pablo, ¿sí? Así que es importante, ¿por qué? Porque en ese momento, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, azotado, todo le ayudó para bien, así en esa adversidad tan difícil que estaba. ¿Por qué? Porque trajo más personas a Cristo, a que en su corazón fueran libres de pecado, libres de la mentira de Satanás. ¿Sí? Y podemos ver también en algo muy especial con José. ¿Sí se acuerdan de José? José, el cual los hermanos lo metieron a un pozo, lo vendieron a Faraón. Faraón, la mujer de Faraón lo acusó de violación. Imagínense, lo vendieron los hermanos. La mujer lo acusó de violación cuando era mentiras. De violación. De violación cuando era mentiras. Lo encarcelaron. Pero a pesar de todas esas dificultades, circunstancias difíciles, ahí podemos ver cómo el Padre nos mostró con José, nos mostró la bendición que él iba a traer. A pesar de las dificultades, él fue la segunda mano de Faraón. Y lo pusieron, él tenía tanto la mano de Dios en él, que hasta el de la cárcel lo puso como a cuidarlo de la cárcel, a pesar de que él era carcelero. Pero a pesar de que José vivió todas estas dificultades, él creía en Cristo, él creía en Dios, el Padre, y creyó tanto en él que él no dijo, ¿por qué me pasa esto? Él sabía que todo lo que iba a pasar era por un propósito mayor, que ni él mismo sabía, pero Dios le había dicho, tú vas a ser rey. En el sueño él le dijo, tú vas a ser rey. Y cuando Dios te dice algo, cuando Dios tiene un propósito contigo, y cuando Dios te permite tener este evangelio y poderlo compartir, tú no debes callar,
porque pueden pasar dificultades como le pasó a Pablo, como le pasó a José, a tantas personas de la palabra, le han pasado dificultades, pero la palabra dice que todas las cosas le ayudan para bien a los que creen en Cristo Jesús, en su palabra, ¿sí? Porque a pesar de todas las dificultades, le agradecemos al Padre por todas esas dificultades, porque esas hacen que nuestra fe no se apague, sino que todos los días nuestra relación con el Padre sea más íntima, sea más estrecha con Él, para que nos acerquemos cada día más a Él, a su trono de gracia, a su trono de amor, para que esas cuerdas de amor no dejen de estar y que, como siempre dice la palabra, ese primer amor, como dijo Pablo a la iglesia, lo tienen todo, pero han olvidado el primer amor. No podemos olvidar el primer amor, que es nuestro Padre, que es Cristo en la cruz. Así que hasta acá terminamos. Muchas gracias a los invitados, a las personas que entraron al live. Qué maravilloso es poder compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Y de último, recuerden, las tribulaciones en nuestras vidas no es porque Dios nos haya dejado, es porque antes Dios está tratando con nuestro corazón, con nuestras vidas, ¿sí? Antes preocúpate, eso lo escuché de un hermano, preocúpate cuando en tu vida no esté pasando nada. Cuando esté pasando muchas situaciones, alégrate, porque Dios, el Padre amado, a sus hijos los trata. Pero cuando alguien no tiene padre, lo deja a su suerte, le deja que viva como él quiera. Pero el Padre a nosotros nos da dificultades para que nuestra fe cada día sea más resiliente y fe, esa fe como ese grano de mostaza, ¿sí? Así que muchas gracias. Espero que el Padre amado haya tenido misericordia, hayan podido escuchar y atesorar no solamente acá, porque acá puede salir muy fácil, sino que de acá pase acá, al lugar más retirado, pero donde se atesora aquí es cuando queda, ¿sí? Así que recuerden, la salvación es por fe, no por obras, como siempre decimos. Así que muchas gracias, terminamos acá. No sé si el hermano vaya a orar. Vamos a orar, vamos a orar para terminar y espero que estén en la oración, no se distraigan, sino en la Amén. oración. Padre, gracias te damos por poder compartir tu palabra el día de hoy, te damos gracias por esta bonita palabra que hemos recibido, que mediante las tribulaciones, las personas que están en su propósito, en su promesa de Dios y que son pecadores, por algo está sucediendo, por eso que están pasando ese momento, esa adversidad, ese problema, es porque Dios les está trayendo con sus cuerdas de amor, con su misericordia, para que su corazón se humille y no sea un corazón enaltecido, sino un corazón humillado para recibir su palabra. Esa palabra que es esa agua viva, que si esa agua y nosotros, siendo nuestro corazón, está arriba, esa agua, por mucho que baje, no va a poder subir a nuestro corazón. Necesita que nuestro corazón sea humillado, sea bajado, que Amén. baje a un punto, a un nivel en donde el agua sí pueda entrar y que la gente que haya visto que la gente que haya esté viendo, perdón, que la gente esté viendo este live, este video, puedan escuchar, que los que hayan estado aquí hayan recibido esta palabra y que puedan seguir acompañándonos en los live, en los en vivos, en los videos que estamos haciendo y subiendo. Padre amado, permite que más gente pueda escuchar este live, este en vivo, este video y que en ellos sea reflejada tu fe, porque tu fe la podemos encontrar en la palabra. Podemos encontrar esa fe verdadera en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como esa miel que podemos sacarla del panal. Entonces es muy importante que la gente se alimente más de cada día más de esta palabra, de la palabra de Dios, y no tanto de conocimiento avanzado, teológico, escatológico, hermenéutico, sino conforme a la palabra, conforme a la fe. Un hermano que un justo, que un salvo le puede explicar, que un salvo le puede compartir, y no a alguien que simplemente se llena de conocimientos,
por querer reconocimiento o simplemente traer algo nuevo, como lo que pasó, que creo que fue con el apóstol Pablo, Padre amado, que los griegos buscan algo nuevo y lo podemos ver en tu palabra, que ellos que buscan algo nuevo y la gente quiere lo de eso mismo, algo nuevo. Pero todo eso se puede mirar más adelante. Pero primero, para la gente que está escuchando el Evangelio, escuche el Evangelio. Después otras dudas, otras preguntas podemos hablar, pero primero escuche lo más fundamental. El Evangelio es ese conocimiento de salvación, esa buena nueva para su vida, para tu vida, para la persona que esté viendo esto y escuchando esto. Esas buenas nuevas es para tu vida, para sus vidas, para los invitados, amigos, hermanos. No dejemos de compartir esto porque el tiempo queda corto. Simplemente estamos viviendo una repetición de lo que estamos viviendo, pero ya todo ya acabó, ya todo ya se hizo. Solo estamos viviendo como una especie de video, pero estamos anunciando esta misericordia para que toda la gente no piense, pero es que bueno, si estamos viviendo en esta tierra y ya hay gente que ya Dios salvó, entonces yo para qué, si yo ya me voy para el infierno. No, Dios tiene misericordia de esa persona que se expresa diciendo de esa manera. No es necesario que ya se resigne a su destino al infierno, no, porque todos nosotros teníamos ese destino originalmente, el infierno, pero por la misericordia de Dios nos está llevando y nos ha llevado a su salvación, a su evangelio, para que por medio de ese evangelio, ese conocimiento, recibamos la salvación. Y bueno, espero que tú, Padre amado, hayas permitido que la gente haya recibido la salvación y a los que no, que puedan seguir acompañándonos aquí en los videos y en los live. Gracias Padre amado y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Quería dejar este último puntico para las personas que están en el aire escuchándonos y se quedaron para la oración, porque muchas personas cuando decimos oración se van. Recordemos Sí, que la oración es muy importante la oración, ¿sí? Y es que recuerden, las adversidades y dificultades no es una maldición, al contrario, es la bendición que nos lleva a la salvación, porque por medio de las dificultades es que fuimos salvos, porque por medio de darnos cuenta en qué situación estábamos de muerte eterna, es que pudimos recibir la salvación. Así que damos muchas gracias y gracias al Padre por permitirnos usarnos como sus instrumentos, tanto al hermano como a mí, y que seamos como instrumentos de vida, que así podemos es, brindar la vida que Él da. Así que un abrazo así es, y una feliz noche a los invitados y feliz noche al hermano. Y muchas gracias. así es. Y ya sabe, a los invitados, que Dios los bendiga. Así es. Dios los bendiga mucho, grandemente. Así es. Así que Chao, gracias chao. amigos e invitados. Así es. Amén. Chao, chao.